Este es tu llamado a la acción, una invitación para no esperar. Las preguntas no deben venir desde el miedo de no saber, sino desde la curiosidad de querer conocer más. Para crear tu propio cambio. Creo que nada es imposible, entonces me fui y dije, no, yo quiero trabajar en Sydney Fashion Week. Y me fui, me busqué un internship en la agencia que lideraba toda la parte de PR del Fashion Week. Para ver en cada desafío una oportunidad y en cada paso que des, una forma de dejar huella. Muchos lugares oscuros, en muchos momentos de mi vida, en la última organización en donde estuve, pero yo te puedo asegurar que yo nunca dudé. Energízate hoy y transforma tu futuro. Aquí, en Energizers, el podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. Bienvenidos a su podcast Energizers, patrocinado por Grupo Fórmula. El día de hoy tenemos una invitada fantástica, una invitada muy especial, Karen Escarpeta. Ella nos acompaña el día de hoy para contarnos su experiencia como CEO de WeWork Hispanoamérica. Pero no nada más eso, sino también contarnos cómo logra energizarse para lograr esos resultados extraordinarios. Ella es Top Voice de LinkedIn, además de conferencista internacional, y es para nosotros un enorme honor y un enorme placer recibirla en el estudio del Grupo Fórmula. Bienvenida, Karen, ¿cómo estás? Hola, Jorge, emocionada, muy contenta de estar acá. Yo también, muy contento de tenerte acá en el estudio de Grupo Fórmula. Gracias. Este podcast llamado Energizers, como puedes ver, es un podcast poco convencional donde no vamos por la historia de las personas, adentrándonos solamente en su historial de vida, sino en su historial de energía. ¿Qué es esto? Y por ello hablaremos de 3 grandes temas. ¿Cómo te energizas a ti? ¿Cómo energizas a los demás, a tu equipo, a tu gente cercana, a tu familia? Y desde luego, ¿qué energía quieres que se quede en este mundo el día que Karen ya no esté? Así que si te parece bien, vamos a iniciar con la primera parte. Y tiene mucho que ver con lo que todos nos han contado de ti, que eres una mujer tremendamente dinámica y que le encanta explorar el mundo. Palabras literales que nos han referido de tu persona. ¿De dónde sale esa inquietud de esa niña que muy chavita, muy jovencita, deja su país natal y se va a Australia a explorar el mundo? ¿Por qué esa necesidad? Jorge, la curiosidad es todo. No podemos dejar de ser curiosos, no importa que no seamos niños, chavitos, adolescentes. Siempre hay un mundo por descubrir y yo tenía muy claro eso. Siempre fui muy curiosa y cuando era muy chica sentía que lo que estaba alrededor mío no necesariamente era lo único que podía existir. Así que tenía muy claro que quería ir a descubrir el mundo y descubriendo el mundo sabía que iba a descubrir muchísimas oportunidades, muchísimas maneras de pensar distintas, muchísimas realidades diferentes. Así que nada, la curiosidad será el punto de partida y sin duda será... Muy joven, ¿no? Fue a tus siempre 19 años, ¿no? Viajé el día que cumplí 19. El 30 de abril es mi cumpleaños. El 30 de abril, cumpliendo 19 años, me monté al avión. ¿Qué fuiste a estudiar a Australia? Negocios. Estudié negocios internacionales. Fantástico. Sí. ¿Y qué pasa después? Llegas a Australia, terminas tus estudios y ahí terminando no te quisiste quedar. Es un lugar fantástico, ¿no? Yo decías dinámica y yo soy una persona que siempre está en constante movimiento. Creo que realmente el movimiento es lo que nos permite a los seres humanos, con esa curiosidad, siempre estar descubriendo desde quiénes somos realmente y además lo que queremos entregar al universo. Fueron unos años divinos, disfruté muchísimo porque tuve la oportunidad de conocer gente maravillosa, personas que me abrieron los ojos, como te decía, a unas maneras muy distintas de ver el mundo, trabajos fantásticos, empecé a trabajar allá, me salí total de mi zona de confort, a un punto en donde pensaba que quería comenzar una carrera en un ámbito, me encontré con buscar, como siempre, yo creo que nada es imposible, entonces me fui y dije, no, yo quiero trabajar en Sydney Fashion Week. Y me fui y me busqué un internship en la agencia que lideraba toda la parte de PR del Fashion Week y llegué y lo logré y después dije, ¿qué crees? Esto no es necesariamente lo que me encanta. Y después me fui moviendo y moviendo hasta que llegó un día en donde aquí, en mi gut, ya cumplí mi ciclo acá, me voy a regresar a Colombia. Y así creo que ha sido todo en mi vida. También es empezar a escucharse mucho desde la intuición y de empezar a respetar también mucho de lo que sentimos. Y eso me ha llevado también. Siento que ha sido algo que me acompaña. Me gusta mucho el concepto que utilizas y fue curiosidad, ¿no? Sí. Y la curiosidad es un elemento esencial en el aprendizaje. Sí. Yo creo que el ser humano que piensa y asume que ya sabe todo lo que hay que saber,
pierde la curiosidad y pierde el crecimiento y pierde la posibilidad de reinventar nuevos mundos y romper el esquema y comprar un boleto de avión y largarse a Australia, ¿no? Pero esa curiosidad, ¿de dónde viene? ¿Alguien te la enseñó? ¿Te la modelaron tus padres? ¿Alguien en tu familia? ¿O de dónde surge esta Karen curiosa que quiere explorar el mundo? Yo creo que, sin duda, el ambiente en donde te crías y te desarrollas tiene que fomentar también eso. Había una cosa que hasta el día de hoy con mi hermana, yo tengo una hermana menor y nos burlamos en el buen sentido de la palabra de mi mamá, porque toda la vida nos dijo, niñas, ustedes, si hay algo que no entienden, suben la mano y preguntan, sin miedo. Yo creo que se lo atribuyo mucho a ella, porque al final es natural que los seres humanos muchas veces se sientan amenazados haciendo preguntas. Claro. Sobre todo si ya nos vamos a muchos años después, muchos líderes hoy creen que deben saberlo todo y ese es el peor error. Tú lo decías muy bien. Si tú crees que ya eres un experto, llegas y te pones tú mismo un techo de cristal y hasta ahí llegaste. Y así no es la vida. Entonces yo sí creo que tiene que ver con una mamá que siempre fue muy inspiradora y hasta el sol de hoy yo siempre hablo hermoso de ella porque es un gran role model mío. Pero ella siempre nos invitó a preguntar, a no tener miedo, a alzar la mano, a salirnos un poco de esa zona de confort, desde algo tan sencillo como en un salón de clase en la escuela, hacer preguntas o aceptar si no entendías algo, está bien, puedes alzar la mano y alguien más debería estar alrededor tuyo para poder compartir conocimiento. Yo estoy seguro que muchos de nuestros amigos y amigas que te están viendo hoy en varios lugares de Latinoamérica, en México desde luego, se preguntan cómo alguien que a todas luces es bastante joven, ¿no? Porque eres una mujer joven, sin duda alguna, ha logrado conquistar eso que para muchos es su sueño, ¿no? Un trabajo de CEO en una empresa transnacional como WeWork en Hispanoamérica. Y estoy seguro que hubo momentos que no fueron tan luminosos, Karen. 100%. Estoy absolutamente seguro que hubo eclipses y que hubo tormentas y que hubo momentos en que decías, yo creo que ya mejor tiro la toalla, esto no es para mí. ¿Cómo trabajas en ti en esos lugares oscuros, en esos lugares por donde espantan? Hay un dicho muy sabio que es tan sencillo como que sin oscuridad no hay luz. Y es muy importante aprender entre más temprano uno en la vida lo entienda, más fácil es sobrellevar situaciones que son complejas. Las situaciones complejas no van a dejar de existir, ni porque seas un C-level o una CEO o porque apenas estés comenzando literalmente tu propio camino. Mira, hay algo que es muy importante de mí. Yo soy una persona extremadamente apasionada y yo me conecto al 200% si hay un propósito que está literalmente desde mi intuición supremamente alineado. Muchos lugares oscuros en muchos momentos de mi vida, en la última organización en donde estuve, es absolutamente público y claro cuáles fueron esos momentos de oscuridad, pero yo te puedo asegurar que yo nunca dudé de que las cosas que logramos hasta el momento en donde cerré mi ciclo, las íbamos a lograr. Nunca. ¿Por qué no me platicas un poquito de alguna de esas tardes en las que tenías que lidiar con la presión? Porque yo creo que el CEO es esa persona vértice, así se le llama, ¿sí? Donde arriba están los accionistas, en un reloj de arena, imagínate cómo va bajando hacia el vértice del reloj de arena, y debajo del CEO está toda la organización. Y toda la organización canaliza, pues recibe más bien la presión que le deja que pase el CEO hacia abajo. 100%. O sea, es un nivel de presión enorme, sí, ¿no? Sí. Y cuando hay un tema que claramente impacta a la organización, el CEO tiene la doble función de, desde luego, liderar, pero también canalizar y dosificar esa presión. ¿Cómo logras primero trabajar en ti para tú estar bien, para poder hacer esto para alguien más? Cuando tú tienes mucha presión, ¿qué haces? Es que hay algo bien importante de estas posiciones, es que estás en el medio. Y tienes una responsabilidad con un consejo directivo de administración, con unos accionistas, dependiendo de cada empresa puede ser distinto, pero digamos que esto es muy general. Tienes esa responsabilidad estratégica y tienes la responsabilidad y la confianza de un equipo detrás tuyo. Esa es para mí la definición de presión que estás tú. Sí, por eso estás en el medio. Exactamente, en el medio. Así que la presión necesita ser canalizada
de una manera en donde siempre logres encontrar la oportunidad y no quedarte en el momento oscuro. Y así es que encuentras la luz en la oscuridad. Cuando logras hacer un cambio y entiendes que no importa cuál sea la situación y qué tan dura sea, siempre hay una oportunidad por ganar, enfocas tu energía en esa oportunidad, creas un objetivo colectivo en donde todos ganan y vas a por ello. Porque si hay algo colectivo, arrastras al equipo que hace que todo sea posible. Pero necesitas conectar con que sea un propósito colectivo. Si no hay algo en donde todos estamos conectados, básicamente no vas a poder avanzar, sobre todo en época de adversidad, porque la época de adversidad es época dura. O sea, yo tuve que pasar muchas de mis responsabilidades, muchísimos momentos fueron reevaluar el equipo. Para crecer tuvimos que encogernos muchísimas veces, pasaron muchísimos momentos de reevaluar procesos, de reevaluar formas. Así que nunca fue todo una etapa, exactamente. Pero si eso se logra conectar y como grandes comunicadores, los líderes debemos compartir el por qué, el para qué, el contexto. Ahí es donde, si te logras salir, porque todos somos seres humanos y tenemos momentos oscuros, bueno, cuando tú también logras conectar con el por qué estamos haciéndolo, la cosa cambia. Cuando tú llegas, Karen, a tu casa después de un día de estos que te tocó hacer un análisis de la estructura o donde tuviste que reasignar funciones y que tuviste que ver hasta gente llorando por ahí, claro, te drena. Eso es algo que finalmente, inevitablemente al líder le toca pasar por este tema de ser esa contención emocional para mucha gente. Pero imagina estas tardes complejas en las que tú llegas a tu casa, prendes la luz, entras y en ese momento, ¿qué es lo que te regresa a ti esa energía? Obviamente el tema de tener el propósito claro, eso lo viviste en la oficina, pero al ser humano, a Karen, a la persona, ¿cómo te recargas? ¿Dónde te conectas? Es que mira, también he aprendido que no solamente puede ser un espacio de la tarde. Para mí, mis mañanas son supremamente importantes. Yo soy early bird, a mí me gusta la mañana tempranera, o sea, literalmente para mí comenzar el día conectada conmigo es la gasolina que eventualmente me logra prender esa luz al cierre de un día complejo. Sí. El ejercicio. Para mí es pero no solamente el ejercicio es de una perspectiva de salud física, el ejercicio es de una perspectiva de conexión mental, de poder aprender a desconectarme, porque uno de los retos más grandes, y lo compartí al comienzo de este año cuando hablábamos un poco de cuáles son esos propósitos que te quieres establecer. Para mí, la salud del sueño todavía es un propósito con el que intencionalmente quiero manejarlo mejor cada día, porque cuando vivo momentos de muchísimo estrés, lo primero que se me descuadra es mi sueño. Claro. Y ahí se me descuadra el resto de cosas, porque cómo levantarte a las 5:30 de la mañana cuando no estás teniendo un sueño de calidad. Entonces, al comienzo del día es un momento para mí, es muy sagrado poder tener ese espacio de pararme, de poder llegar al lugar en donde quiero estar. No es un ejercicio porque toca hacer lo que toca, no. Es donde eliges, en donde tu verdadero tu verdadero ser está en un momento de desconexión y muy conectado con lo que está pasando adentro. ¿Cómo aprendes a respirar? Yo viví la pandemia en Bogotá, que fue una ciudad muy restringida a comparación, por ejemplo, de Ciudad de México. Que fue más libre. Exacto, y recuerdo que hubo una época en donde nos daban un permiso para salir si ibas a hacer media hora de ejercicio a la calle o si tenías un perro o una mascota por sacar. Y yo no tenía mascota. Entonces dije, voy a salir a correr. Y me encanta siempre como educarme en poder conocer las mejores maneras de expertos y aprender de ellos. Y conocí un maravilloso coach que me enseñó a correr y literalmente lo primero que me enseñó fue a respirar. Entonces, todas las mañanas cuando yo hago ejercicio, eso es lo que yo estoy viviendo. Cuando sea porque estoy haciendo bicicleta, porque estoy haciendo pilates, porque estoy haciendo lo que sea. Es mi momento de respirar, de conectarme conmigo y de fortalecerme. Ya si llego de esa manera, con una visión completamente diferente, mi día se ve distinto. ¿Qué he aprendido? En las noches, en las tardes, mi familia, mi pareja, mi momento también social de poder compartir esa energía y también llevarla a diferentes tipos de conversaciones con otras personas es muy importante para mí. La parte del inicio es como muy yo. ¿Y tú? La parte del final me encanta poder recargarme con los míos y poder tener conversaciones poderosas en donde esa energía también fluye. Comer bien.
disfrutar de la comida, pero desde un conocimiento de me estoy consintiendo a mí mismo y ser mucho más cuidadosa también con cómo distribuyo mi tiempo. Yo también pasé muchísimos años en donde no comía tipo al almuerzo, tipo 2 de la tarde, podía pasar un día back to back y no me hace falta la comida. ¿Cómo? Claro que sí. Claro que me hace falta. Entonces han sido muchos aprendizajes en donde los he aprendido, valga la redundancia, a valorar gracias a los momentos más duros, porque al final lo único que tenemos en la vida somos nosotros mismos. Sí, déjame hablar un poquito del tema de estos 4 pilares de recarga de los que tú estás hablando. Hablas de hábitos a nivel inclusive mental, espiritual, Sí. ¿no? Un poquito de conectar contigo, obviamente la parte física, la parte social, y también hablas un poco de todo este tema de cómo logras de pronto durante tu día poder poner las cosas en su sitio, ¿no? La parte de la alimentación, la parte del ejercicio. O sea, has logrado generar una cantidad de momentos de recarga, me parece, Sí. muy interesantes, porque no es nada más recargarse en la mañana y ya, sino has establecido como rutina diferentes cosas que te van recargando a lo largo del día. Déjame preguntarte algo. ¿Tienes cerca de ti personas clave, además de tu hermana, que evidentemente sabemos que es tu alma gemela, ¿verdad? Además de tu hermana, a alguien más, tu pareja quizá el día de hoy, Sí. algún amigo en particular, Sí. alguien con el que tú particularmente con él o con ella, te recargues enormemente? Sí. Todas las personas con las que elijo hoy en día tener a mi alrededor, que no son 1,000,000, son pocas, todas cumplen con ese propósito y no lo cumplen para mí. Yo también lo cumplo para ellos. Es un flujo de energía muy bonito y es completamente desinteresado. Por eso funciona. Claro. Sin duda, te compartía a mi familia, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, que hace igual muchos años hemos vivido todos un poco en diferentes lugares del mundo. Entonces encontré una dinámica que así no sea presencial, cumpla ese propósito. Daniel, que es mi pareja, en los últimos 2 años ha sido mi polo a tierra más espectacular para vivir momentos también de toma de decisión personales muy importantes, con la tranquilidad de estar decidiéndolo, poniendo a Karen en el centro. Amigos también que la vida y el mismo trabajo me ha regalado. Yo he tenido personas muy bonitas en mis equipos de trabajo que cuando me han visto en momentos en donde saben que hay algo de eso que tú hablas, de mis pilares que de pronto se me están desacomodando, ellos mismos han venido a mí a recordarme cuáles son esas cosas importantes. Y eso es muy bonito porque al final eso no pasa en muchos lugares en donde la confianza que puedas desarrollar con tus equipos más cercanos no fluya. Claro. Porque por el contrario creen que hay una barrera en donde, no, si esta persona que tiene el mayor puesto con la mayor responsabilidad de pronto está en un momento de muchísimo estrés, mejor dejémoslo o dejémosla quieta. Sí. Entonces tener esas personas es fundamental, identificarlas, pero también creo que es muy importante lo que te decía, es como nunca va a ser de un lado y ya está. Tiene que ser siempre una dinámica completamente bidireccional. Me encanta, perfecto. Ahora vamos al siguiente pilar, al pilar de cómo logras energizar a otras personas, cómo logras reengancharlos, cómo puedes reconectar con alguien. Y me gustaría platicar de algún episodio a lo largo de tu carrera o de tu vida en general, en el que le hayas tenido que dar a alguien una muy mala noticia. Y muchos. Y que, ¿cómo le logras transmitir paz, tranquilidad, por lo menos empatía quizá, para que la persona no se te venga abajo completamente? Y me imagino que durante el rol que ejerciste últimamente en esto que fue público y que de repente generó muchísima ansiedad en todos los colaboradores de WeWork, ¿cómo poder mantener la paz, la ecuanimidad, el foco ante entornos convulsionados, adversos y muy, 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 muy complejos de entender? Y muy llenos de cambio. Y muy llenos de cambio. Porque justamente ese cambio es lo que... los seres humanos, por más de que decimos que nos gusta el cambio, no nos gusta la incertidumbre. Es así de sencillo. De hecho, es uno de los miedos más grandes, el miedo a lo desconocido. Exactamente. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando hay estas noticias complejas, lo primero que sucede en el ser humano es que la interiorizas, ¿qué me está pasando a mí? Y esto qué va a significar de modo muy personal. Entonces, varias cosas. 1, no hay que pensar que todas las noticias buenas y malas se van a recibir de la misma manera. No podemos romantizar que una noticia mala se tiene que entregar de la misma manera que una noticia buena. Entonces, a veces los líderes, por querer un poco como nivelar esas circunstancias,
no entienden el concepto de la empatía. La mayoría de los seres humanos creen que la empatía es yo me pongo en tus zapatos. No, la empatía es cómo hago también que tú te pongas en los míos. Y cambiamos los zapatos y logramos entender nuestras perspectivas, no solamente yo con las del otro lado. Déjame preguntarte, en ese caso, ¿tú das la mala noticia o la noticia en general, que a veces es mala o buena dependiendo de las circunstancias, porque puede tomarlo alguien como una gran noticia, ¿no? Correcto. Pero tú das la información, bajas la información como líder y también pides empatía del otro lado? Pero esa empatía no se pide, esa empatía se construye. A ver, platícanos cómo se La empatía se construye. Primero hay que tener un track record importante como líder en donde hay confianza. Claro. Porque si yo en este momento te digo una buena noticia, fantástico, no importa que no tengamos confianza. Pero si te digo una noticia horrible y no habíamos tenido ni la oportunidad de conocernos, no la vas a tomar de la mejor manera. Entonces hay que pensar en que todo es un proceso en donde se elabora desde el primer momento en donde nos establecemos líderes de un equipo. Sí. Obviamente la confianza no es el único paso. En ese proceso de cómo se trabaja la empatía, es muy importante entregar ejemplos muy puntuales de lo que la noticia y el contexto significa, no solamente para un stakeholder. Por eso volvemos al embudo. Hay que hablar entonces de la responsabilidad de los accionistas, de lo que significa para la organización, de lo que significa para los colaboradores, lo que significa para el cliente. Claro. Cuando tú logras entregar un 360, quitas un poco esa presión que una mala noticia genera a nivel individual. Sí. Porque lo que haces es que liberas y entonces ya no ves el escenario solamente para Karen, sino empiezas a ver el escenario para Jorge, empiezas a ver el escenario para la persona que tengo al lado derecho, al lado izquierdo, y eso hace que inevitablemente el concepto de empezar a pensar distinto llegue a tu mente. Hay veces que la gente cuando está en un problema siente, aunque tú le digas que están en el mismo barco, la gente dice, no, estamos en el mismo océano. Tú estás en un barco distinto al mío. El mío va a naufragar, el tuyo quién sabe, ¿no? Pero yo creo que hacerle ver que todos están viviendo parte de esa transformación, Exacto. que todos están viviendo parte del cambio, que a todos les impacta de cierta manera Sí. y que no estás sola en esta sensación de ansiedad, Sí. puede generar un montón de conexión, ¿no? Conecta mucho más y también es importante que en ese proceso de cambio, como líderes, tengamos muy claro cuáles van a ser los participantes de todos esos stakeholders con los que sabemos que vamos a mantener un camino y cuáles van a ser ciertos marineros o marineras que van a decidir ir a otro barco. Eso está bien. Sí. Todo es válido. Lo importante es que consideremos todos los vértices. No vamos a tener absoluta claridad de que todo va a pasar y de que todo lo vamos a tener controlado. El control no existe. Y eso nos lo enseñó la pandemia. Pero evidentemente es muy distinto cuando tú logras tener esa perspectiva. Por eso es que los C-Levels tenemos la responsabilidad de también volar. Yo soy una excelente buceadora y una excelente águila, por decirlo de alguna manera, volando y también tienen esa oportunidad de ver esa parte mucho más macro. Pero necesitamos también bajar y bucear, porque tenemos que entender que las decisiones no pueden ser tomadas solamente desde esta perspectiva, porque el impacto que va a tener acá debemos comprenderlo. Así se trabaja la empatía. Enrique Ramírez Miguel, que es el fundador y dueño originario de Cinépolis, empresa que estoy seguro conoces, decía que la vida es como andar en bicicleta, siempre hacia adelante y guardando el equilibrio. Y su nieto Alejandro Ramírez decía que no nada más es por eso que la vida es como una bicicleta, que a veces la vida tiene subiditas y que en las subiditas hay que ponerse de pie y pedalear fuerte, pero también tiene bajadas. Y en las bajadas hay que frenar, porque si no frenas, ¡pum!, te vas de bruces. Sí. Tú viviste una empresa que vivió los dos momentos, ¿no? Un momento donde iban de bajada increíble y las cosas iban funcionando espectaculares y todo era miel sobre hojuelas y besos y abrazos y viajes y cosas espectaculares y había un furor enorme y después la otra parte, ¿no? La parte de administrar, el miedo a administrar, la ansiedad a administrar. ¿Qué es más difícil de administrar? ¿El éxito o la adversidad? Tiene muchos más retos administrar la adversidad y por más de que yo crea que todas las crisis traen esa oportunidad, eso no significa que sea más sencillo navegar a través de esas crisis. Y justamente es porque en los momentos buenos la gente pierde mucho la perspectiva. Sí. Entonces es mucho más sencillo digerir noticias. En momentos complejos
es mucho más fácil volver a ese, y esto cómo me va a impactar a mí individualmente. Y pues no importa que tengas un equipo de 20, 100, 500 o 1000 personas, tú eres solo uno y no puedes tener una responsabilidad de ese impacto individual que una decisión esté generando. Si tienes una responsabilidad de, nuevamente, volvemos a conglomeramos y tratamos de acercarnos todos hacia el objetivo que tengamos común, pero eso no significa que tú puedas ir individualmente mitigando esos miedos. Entonces, sin duda es mucho más retador en un momento de crisis. Ahora, si me vas a decir qué tiene mayor satisfacción, pues no hay nada más bonito que después de un momento en donde nadie veía la luz y tú sí la tenías muy clara, porque es lo que te compartía, yo siempre tuve muy claro. Y no solamente en esta última experiencia profesional, yo toda la vida he creído que nada es imposible. Claro. Por eso llegué a Australia. Mi primer business case se lo hice a mis papás cuando les dije, me voy de estudiar ingeniería química, me voy de Colombia y este es mi plan de negocio para irme a estudiar a Australia, negocios. Y me lo compraron. Entonces, justamente cuando vives momentos de adversidad y lideras momentos de crisis y crees que realmente hay una luz y logras con tu equipo construirla, la satisfacción de haberlo logrado es maravillosa, probablemente mucho mejor que simplemente una celebración de una celebración. Te quiero preguntar algo. Yo creo que aquí hay una polaridad muy interesante entre la inclinación al mal y el anhelo del bien. ¿Ok? Un CEO tiene muchas tentaciones, muchísimas tentaciones. Y tiene muchos amigos que no son sus amigos. Y tiene mucha gente que llega y los saluda y bueno, y eres mi mejor amigo. Y la verdad es que a la hora de la hora, cuando ya estás tú en tu momento oscuro, cuando ya no tienes el rol, ahí te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos. De acuerdo. Y ahí te das cuenta quién realmente estaba contigo para hacerte el bien o quién estaba buscando simplemente un beneficio propio. ¿Cómo resiste un CEO, esta persona vértice, en una empresa como la que estabas, en la que tenías, entiendo, en alguna época de la historia de la compañía, acceso a muchísimas cosas? ¿Cómo resistes el duelo de ceder ante el ego? Porque yo creo que el ego es el enemigo al final del camino, ¿no? ¿Cómo evitas hoy en día que pase un poco lo que ocasiona el problema a nivel macro, ¿no? En la organización, tú a nivel personal. Es que te nubla. Ese es el problema con el ego. Claro. Yo el tema de las cosas buenas y las cosas malas, los cualidades y los defectos, siempre he sido muy crítica en ello. Porque yo te puedo decir que soy impaciente. Ah, bueno, entonces es un gran defecto. Bueno, y no. Si voy a tomar una gran decisión, ¿por qué me tengo que demorar 7 veces más de lo que debería en una responsabilidad de liderazgo? Porque ese tiempo puede ser lo que efectivamente nos detenga, ¿no? Pero de pronto en otro escenario sí puede ser algo absolutamente complejo que no me va a llevar a algo positivo. Entonces, si vemos el ego... ¿Cómo lidias con él? Pero al final, si empiezas a entender el ego desde esa perspectiva y logras, si lo canalizas en una visión de muchísima seguridad que no solamente está nublada por ti o por lo que te dicen personas que solo te dicen cosas que quieres escuchar, y si logras canalizarlo a otro lado, el ego no tiene que ser tu peor enemigo. Pero tampoco va a ser ni tu mejor enemigo ni tu peor enemigo. Pero ahí te va. Nomás déjame tocar ese punto antes de que me des la siguiente derivada de este análisis. Claro que se necesita cierto nivel de ego para tener autoconfianza. El problema es cuando el ego te nubla y hace que pierdas contacto con la realidad, ¿no? Y entras en algo que se llama el síndrome de hubris, en el que crees que tú no te equivocas y crees que casi todas tus decisiones son buenas porque has tomado muchas buenas, ¿no? O sea, creo que esa parte ahorita que me platiques, este siguiente paso, es cómo trabajas un ego que ya se adormeció o que ya se embriagó de éxito. Es que ahí va el otro punto y por eso es tan importante lo que estaba hablando de cómo sabes bucear y cómo sabes volar. ¿Sabes cuál es la mejor manera de saber que te equivocaste en una decisión? Baja y bucea y date cuenta cómo está viviendo esa decisión en el día a día. Claro, y si esa decisión no está funcionando, ¿sabes cómo te das cuenta que eres una persona en donde tu ego te está ganando? Si en ese momento, cuando tú lo ves y sabes que tienes que tomar una nueva decisión para poder hacer un detour, ¿sabes? Y aceptar que hubo una oportunidad de mejora en la primera decisión. Cuando llegas a ese punto, tu ego es tu mejor amigo. Si logras identificarlo y decir, ok, esto no funcionó por este lado, nos vamos por este otro. Vamos. O cuando no, es cuando dices, todo esto, no, pero yo la tomé la decisión, entonces como la tomé yo, pues me mantengo en línea.
Entonces hay que saber volar y bucear de esa manera para poder reencontrarte, porque ¿quién te pone en check con tu ego? Tu equipo, Claro. la gente que te rodea. ¿Qué tan importante es para ti rodearte de gente que te dé un checkpoint y te diga, cuidado, esto te estás volando? Literalmente, las mejores personas con las que he constituido equipos de alto rendimiento son esas. Y yo solo aprendí en Australia. Eso se llama para mí critical thinking, pensamiento crítico. Yo quiero tener conversaciones de construcción en donde nuestro objetivo es el mismo, pero si tú difieres en algo del proceso, quiero escuchar por qué difieres. Y quiero que tengas un argumento en donde pongas todo sobre la mesa para que yo pueda replantear algo. Hay cosas en donde ganar ciertos argumentos conmigo, si tú me estás diciendo que algo no se puede, ahí la vas a pasar mal. Ahí te lo digo. Y no sé si es el ego. Yo la verdad es que creo que al contrario es el drive. Grit. Es el grit, exactamente. El drive. Exactamente. Esta es una conversación difícil conmigo porque soy muy determinada. Ahora, si me vas a decir algo que no es que no se pueda, sino que de pronto hay un camino distinto al que yo estoy viendo, bienvenido. Sí, ahorita que hablaste de los caminos distintos y de saber hacer detours, ¿no? Me recordaste mucho a Margaret Thatcher cuando en alguna ocasión dijo, la clave más importante del éxito que he tenido es aprender a hacer U-turns. Es decir, vamos a dar vuelta en U porque este camino no era. Pero hay gente que persiste en esa mala decisión y yo creo que mucho de ello tiene que ver con que no tiene gente que como tú se rodea de gente que dice, hey, vamos mal, por aquí no es, ¿verdad? ¿Qué características debe de tener una persona para poder ser oída en ese tipo de coyunturas? Ya nos dijiste pensamiento crítico. ¿Qué tan importante es la determinación y la energía ante una líder hiperdeterminada y con hiperenergía? Porque a mí me pasa, te lo confieso abiertamente, a veces me dicen, es que tu energía es tan apabullante que ¿cómo te freno? ¿Cómo te digo que no? Pues ya dale, pues, ¿no? Y ahora me espero a que te equivoques y ya después lo corregimos. ¿Cómo le haces? ¿Qué tipo de persona? ¿Cómo buscas el perfil adecuado? ¿A ti qué te gusta más? ¿Alguien que se imponga energéticamente hablando o que más bien te baje tu nivel de conciencia, más bien crezca tu nivel de conciencia, te baje tu nivel y acelere y te ponga los pies en la tierra y te diga, a ver, pensemos? Esa segunda es la persona fantástica que funciona con una energía como la mía. Ok. Porque no es una persona que va a llegar a simplemente cortar con dos energías que van a chocar. Es que choca. Exacto. Por el contrario, es una persona muy inteligente que logra que mi capacidad de adaptarme se alce. Porque es que al final, ese es otro punto. Es que nos vamos a ir por 1000 puntos y por eso tenemos que siempre volver. Tú, Jorge, volvamos al centro porque si no nos vamos por diferentes universos. No, es que te voy a decir, es muy importante este punto que estás tocando porque muchos amigos nos preguntan en este podcast, ¿qué hago con un jefe hiperenergizer? Claro. ¿Qué hago con un líder hiperdeterminado, hiperdirigido? ¿Cómo le hago ver que a veces no tienen la razón? Y yo vi que eso es algo, la historia de WeWork desobedece un poco a un líder súper determinado que a veces cometieron algunos errores que llevó a la empresa a un lugar equivocado. Y sin duda, y creo que si vamos a ese momento de la historia, estoy segura que estas personas que te hacen esa pregunta son las mismas que se preguntaban cómo poder parar a ciertas decisiones que estaban muy centralizadas en una persona. Exacto. Entonces, varias cosas. Yo creo que es un juego siempre de dos. Primero, como líderes nos tenemos que autoconocer. Sí. Y tenemos que entender cómo nosotros nos adaptamos. Porque la responsabilidad de adaptarnos a nuestros equipos es nuestra. Sí. No es solamente nuestros equipos adaptándose a nosotros, claro. ¿Cómo se adapta el equipo a uno? Pues dejando las expectativas como líder uno de lo que es no negociable. Para mí es no negociable. Y eficiencia, agilidad y la calidad. Para mí la calidad es no negociable. Si vamos a hacerlo bien. Sí. Ahora, del otro lado, necesitamos también nosotros saber cómo nivelamos nuestra energía. Porque si vamos a llegar a un espacio en donde esperamos que la gente nos dé retroalimentación y nosotros no escuchamos, si llegamos con una energía de que solo queremos vocalizar y vocalizar y vocalizar, no vamos a permitir y los que ponemos la barrera terminamos siendo nosotros. Entonces empecemos por nosotros, autoconozcámonos y podamos obviamente ponernos en una posición en donde facilitamos que la otra persona tenga un mejor acceso. Es un gran concepto porque yo creo que a veces, exactamente, amigos, esto es algo importante. El energizer no es alguien que todo el tiempo está pum, 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 con una energía a tope. Es alguien que a veces sabe apagar el motor para que la energía de otros entre e ilumine el cuarto, ¿no?
Y por eso es que también tenemos la energía tan arriba. Claro. Porque lo que hacemos no es que vibramos solamente con nuestra energía, vibramos con la energía de todos los que están alrededor nuestro. Sí, sin duda. Entonces, esa primera parte es importante. Yo creo que es el mejor consejo, porque si no, entonces se vuelve muy complejo que otra persona quiera solamente pararte. Pero cuando logras entender eso, abres la puerta de la escucha y con eso la otra persona va a tener la oportunidad de poner cosas también sobre la mesa, ¿no? Me encanta. Y eso nos da pie a la última parte de esta entrevista, que en mi opinión particular, en tu caso, siendo una persona que le ha encantado la idea de explorar el mundo y la posibilidad de abrirte nuevos horizontes, y que obviamente en este momento de tu vida tienes una oportunidad increíble de hacer lo que tú quieras después de lo que has logrado, y estoy seguro que te va a ir fantástico en cualquiera que sea el destino que tomes. Pero me gustaría hablar un poquito de qué pasa con esa energía que deja uno. Yo estoy seguro que la energía que te dejaste en WeWork se queda. Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma o se transfiere. Y que se transfiere a tus equipos de trabajo, y que se transfiere a las personas, a tus amigos, a tu pareja, a tus padres, a tus hijos, a todas las personas que están alrededor de uno. Esa energía acaba impregnándola y contagiándola. ¿Estás de acuerdo? 100%. Y hablaste hace rato de la confianza, de la importancia de generar un vínculo para que pueda permear el mensaje y que pueda pasar la energía, y que cualquier mensaje que tú puedas dar logre entrar perfectamente bien. Pero quisiera colocarte en este lugar en el que por alguna razón Karen dejará de existir. Sí sabes que todos de este mundo nos vamos a ir, ¿verdad? Es lo único que tenemos seguro. En algún momento. Sí sabes que nunca vamos a ser más jóvenes que hoy, ¿verdad? Absolutamente. Pero hay que vivir al máximo. Exacto, eso sin duda, y eso se te nota. Pero ¿qué pasa el día que tú no estés? O sea, imagina a Natalie, por ejemplo, hablando de ti, hablando de Karen. ¿Qué te gustaría que Natalie dijera de ti, Natalie, tu hermana, el día que tú ya no estés? Si eso llega a pasar de esa manera, ¿cuáles son las palabras que te gustaría que dijera de ti? Porque a nosotros nos dijo algo muy bonito. Nos dijo mi hermana explora el mundo, y desde alguna ocasión que mi papá estaba jugando fútbol, le dijo, ven, vamos a explorar el mundo, y te tomó de la mano y se escaparon y estuvieron un rato, y decía, pero aún así mi hermana siempre era la juiciosa, hablando en colombiano, Muy colombiano. que nos decía cuándo regresar, ¿no? Sí. Y cuándo regresar de explorar al mundo. Veo que hay una dosis de sí, sagacidad y aventura, pero de otro lado mucha responsabilidad. 100%. ¿No? ¿Qué te gustaría que dijera Natalie el día que tú ya no estés de ti? Yo creo que, y es que Natalie es tan cercana, que me encantaría que ella pudiera hablar justamente de eso que tocábamos con la luz y con la energía. Yo quiero ser una amplificadora. O sea, la energía crece no individualmente, sino de modo colectivo. Yo quiero que el día en que yo ya no esté, toda la energía que tuve la oportunidad de compaginar con distintas personas en mi vida simplemente se multiplicó, porque ellos a su vez lograron multiplicar la de ellos, y también hicieron este movimiento en cadena de hacerlo con las personas que tenían a su alrededor, porque son líderes, porque son padres, madres, hermanos, amigos, lo que sea. Eso me encantaría que pasara. Que toda esa energía no, como decía, se quede estática, sino por el contrario, que se pueda volver una luz que amplifique la luz de las personas que tengo a mi alrededor. Estoy seguro de eso, y además, sin duda alguna, en particular con tu hermana y seguro con toda la gente que ha estado bajo tu liderazgo, sabemos que uno de tus propósitos más importantes es cambiar mentalidades, ¿no? Y que lo dices mucho, el lograr cambiar la mentalidad de que no nada más de que sí se puede, sino de poder lograr conquistar nuevos océanos. Y recuerdo una frase muy bonita que dice que para conquistar nuevos océanos hay que estar dispuesto a perder de vista la costa. Y tú estuviste dispuesta a perder de vista Colombia para emprender esa cruzada, pero también supiste cuándo entablar el camino de regreso. Sí. ¿No? A ver, querida Karen, tú has logrado cosas extraordinarias, pero una de ellas, desde luego, pues llegar a esta posición de CEO de WeWork Hispanoamérica. ¿Por qué no nos regalas para nuestros amigos que te escuchan y amigas que te escuchan, sobre todo, 3 consejos, 3 tips muy puntuales? Si tú eres alguien que está escalando en una organización y te estás quedando un poquito corto, ¿qué deberías de hacer para lograr una posición de esta naturaleza? Ok. 1. Buscar un sponsor o muchos sponsors. Hablamos mucho en el mundo empresarial de mentorías, de coaching, de hacerlo con nuestros líderes, pero la única manera de que nuestra voz
tenga una amplitud completamente diferente en diferentes foros, en diferentes juntas, mesas, etcétera, es a través de los sponsors. Entonces, si hoy no tienes un sponsor que está hablando de tus logros y de ti en lugares donde tu voz no está escuchada, corre y va a buscarlo. Bien. 2, es muy importante tener una mentalidad en donde dentro de lo que parece ser una crisis o parece no estar bien, tú estás 3 pasos adelante y entiendes cómo puedes ganar una oportunidad. Entonces, si en alguna organización está pasando alguna situación muy, muy crítica y tú identificas que de esa situación vas a poder o tener mayor exposición en un proyecto nuevo, o que una idea tuya pueda tener un mejor impacto, o que pueda ser escuchado de una manera diferente porque estás pensando distinto, ese momento es clave, please no lo suelte. Y de ahí quédense porque van a lograr brillar en un momento en donde probablemente el resto del ambiente esté en una situación un poco más pensamiento negativo, siempre esa parte de oportunidad va a ganar. Y 3, creer en uno. Así de sencillo. Si uno mismo no se cree el cuento, nadie más se lo va a creer por uno. Si usted hoy quiere ser un CEO, y me salió muy colombiano con el usted. Si usted hoy quiere ser una CEO y efectivamente sabe que ese es su camino, usted va a lograr encontrar la forma para llegar allá. Y estoy seguro que el destino te depara cosas maravillosas, Karen. Eres una persona increíble, es una gran energizer. Y yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en este programa. Estoy absolutamente convencido que habrá muchísimas mujeres y hombres también inspiradísimos por la historia que nos acabas de platicar, convencidos de cómo liderar y energizar equipos, de cómo trabajar en tu energía interior, de cómo darle un momento a cada cosa durante el día, pero sobre todo cómo con esta vehemencia cuidar de lo que es tuyo y al mismo tiempo empujar para conseguir nuevos horizontes. Muchísimas gracias por haber estado acá y por favor dinos en dónde te pueden localizar, si te necesitan para conferencias, para proyectos, para lo que sea. Por favor, ¿dónde te pueden localizar? Adelante. Ay, Jorge, muchas gracias. Estoy feliz de haber compartido contigo. Qué bonita plataforma para poder hablar desde la honestidad y desde el ser. Así que 1000 gracias. LinkedIn. Yo creo que la manera más sencilla es LinkedIn, ponen Karen Escarpeta y ahí estoy feliz. Yo amo tener la oportunidad de conectar con tantas personas a través de esa red y le dedico mucho tiempo. Creo que le dedico mucho más tiempo que incluso a Instagram o a TikTok o cualquiera de las otras. Así que, por favor, ahí los estoy escuchando y en donde yo pueda sumar, cuenten que ahí estaré. Maravilloso. Pues muchísimas gracias, Karen. Pues muy bien, amigos, ya lo vieron. Este fue su podcast Energizers, patrocinado por Grupo Fórmula. Tuvimos acá en Escarpeta una extraordinaria charla de cómo poderte energizar a ti, energizar a tu equipo y dejar algo en este mundo el día que nos vayamos. Así que muchísimas gracias, Karen. Aquí nos vemos. De salud a su amigo Jorge Rosas. Este es tu llamado a la acción, una invitación para no esperar. Las preguntas no deben venir desde el miedo de no saber, sino desde la curiosidad de querer conocer más. Para crear tu propio cambio. Creo que nada es imposible, entonces me fui y dije, no, yo quiero trabajar en Sydney Fashion Week. Y me fui, me busqué un internship en la agencia que lideraba toda la parte de PR del Fashion Week. Para ver en cada desafío una oportunidad y en cada paso que des una forma de dejar huella. Muchos lugares oscuros, en muchos momentos de mi vida, en la última organización en donde estuve, pero te puedo asegurar que yo nunca dudé. Energízate hoy y transforma tu futuro. Aquí en Energizers, el podcast.